La amitriptilina es un fármaco que pertenece a la familia de los antidepresivos y dentro de los antidepresivos pertenece a la clase de los tricíclicos, también conocidos como los ATC. La amitriptilina la podemos encontrar en los ámbitos sanitarios y farmacéuticos bajo muchos nombres, siendo el nombre comercial más conocido el triptizol. Y aquí abajo podemos encontrar la estructura química de la amitriptilina, prestando especial atención al anillo hepteno central, los anillos benzol laterales y el grupo amina terminal. La amitriptilina está indicada en el tratamiento especialmente de trastornos mentales y episodios psiquiátricos, como por ejemplo en trastornos depresivos o de la depresión, y en otras formas de trastornos mentales como el trastorno de déficit de atención o hiperactividad, en los trastornos bipolares y también en trastornos psicoorgánicos como por ejemplo la ansiedad en cualquiera de sus formas. También podemos utilizar la amitriptilina en el tratamiento de dolores que sean de tipo neurogénicos o neuropáticos, como por ejemplo las cefaleas y las propias migrañas. Y por último, en niños de edades ya de juventud, podemos utilizar la amitriptilina para el tratamiento de la enuresis nocturna. Las principales contraindicaciones de la amitriptilina se centran en que no se debe utilizar en la fase de recuperación aguda del infarto agudo de miocardio, así como también no se debe utilizar en pacientes menores de 6 años. Muy importante, no se debe utilizar en pacientes menores de 6 años. También debemos tener en cuenta las múltiples interacciones que tiene la amitriptilina con el resto del abanico farmacológico y otras sustancias que nos rodean. Por ejemplo, deberemos de tener mucho cuidado en la administración de amitriptilina a pacientes que tengan tratamientos con otros inhibidores a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo los IMAOs. Deberemos de tener un tiempo de prolongación para la administración de amitriptilina de 14 días o 2 semanas. Así como también la amitriptilina puede potenciar los efectos nocivos y tóxicos de otras sustancias y medicamentos, como por ejemplo en el consumo de alcohol, en la administración de barbitúricos y otros tipos de depresores del sistema nervioso central. Así que mucho cuidado con la administración de la amitriptilina con los depresores del sistema nervioso central. También recordar que la amitriptilina interactúa con los citocromos P450 durante su metabolismo, dando como resultado otros metabolitos que también intervienen a nivel de acción del sistema nervioso central. Y por último, deberemos de tener ciertas precauciones con la administración de amitriptilina. Por ejemplo, en pacientes que presenten alteraciones de la presión intraocular, como por ejemplo en los glaucomas, tanto de tipo abierto como de tipo cerrado. También debemos tener cuidado en pacientes que presenten arritmia, así como en la administración con fármacos que son capaces de prolongar el intervalo QT y exponer al corazón a una situación de arritmia potencialmente letal. También deberemos tener precaución en pacientes que presenten convulsiones, en pacientes que tengan algún tipo de tiropatía, como por ejemplo hipertiroidismo o hipotiroidismo, en pacientes geriátricos, puesto que pueden presentar una probabilidad mayor de que aparezcan efectos adversos, siempre tenemos que cuidar a nuestros mayores, y también en poblaciones jóvenes, donde también hay una alta probabilidad de que aparezcan efectos adversos. Y por último, también decir que cuando retiremos la administración o la dosificación de amitriptilina, deberemos de retirarla de una forma gradual.
es decir, no interrumpir de forma brusca la administración de amitriptilina, puesto que se pueden aparecer efectos como por ejemplo síndromes de abstinencia. El mecanismo de acción de la amitriptilina se centra en dar todo su potencial terapéutico a nivel de acción del sistema nervioso central. ¿Cómo lo hace? No está muy claro del todo cuál es el mecanismo de la amitriptilina, pero sí sabemos que es un inhibidor de la recaptación sináptica de ciertos neurotransmisores presentes en el sistema nervioso central, siendo estos neurotransmisores la noradrenalina y la serotonina. Al inhibir la recaptación de los mismos, se aumenta la concentración tanto de noradrenalina como de serotonina en la sinapsis neuronal. Las vías de administración más usuales de la amitriptilina suelen ser la vía intramuscular y la vía oral, aunque la vía intramuscular suele ser una vía de emergencia, mientras que la vía oral suele ser la vía de elección, tanto en pacientes psiquiátricos como en episodios mentales. Y la amitriptilina se suele presentar en viales inyectables de 10 miligramos por mililitro. La posología más habitual de la amitriptilina en cualquiera de las indicaciones donde se permite su uso terapéutico son: en la depresión, para un tratamiento inicial consideraremos 25 miligramos cada 12-24 horas y de ahí pasamos a una dosis de mantenimiento que suele ser la dosis más baja pero que sea eficaz para no sobrepasarnos la dosis límite, que son 150 miligramos por 24 horas. Así que siempre en una dosis de mantenimiento administraremos al paciente la dosis efectiva más baja. También podemos utilizar en episodios agudos de depresión en urgencia-emergencia de 20 a 30 miligramos cada 8 horas por vía intramuscular. Y por último también tenemos como vía oral de 75 a 150 miligramos cada 24 horas. Por ejemplo, para conseguir un efecto que sea eficaz a dosis bajas, aunque también podemos incluso aumentar esta dosis hasta 300 miligramos cada 24 horas, pero suelen ser casos muy raros. En pacientes que sufren dolores de tipo neuropáticos o neurogénicos como la cefalea o las migrañas, instauraremos un tratamiento inicial de 10 a 25 miligramos cada 24 horas o por la noche de tipo oral. Y seguiremos con una dosis de mantenimiento de 25 a 75 miligramos cada 24 horas, siguiendo la dosis recomendada. Siempre recordando que no podemos superar el máximo de 150 miligramos cada 24 horas. Y por último, en pacientes que presenten cuadros de enuresis, por ejemplo, pacientes jóvenes, entre 6 a 10 años daremos por vía oral entre 10 y 20 miligramos cada 24 horas. Y en niños mayores de 10 años administraremos una dosis algo mayor, de 25 a 50 miligramos cada 24 horas. Siempre recordando que en pacientes jóvenes menores de 6 años no está recomendado, al revés, está contraindicada la administración de amitriptilina. Y por último, decir rápidamente que en los trastornos depresivos o depresión, el tratamiento no debe suspenderse de forma brusca, sino de forma gradual, dando un espacio de tiempo terapéutico de unos 6 meses. Y de ahí iremos reduciendo la dosis en la depresión hasta conseguir un cese de administración total de amitriptilina.
estudios actuales y evidencia científica no se ha demostrado que haya una incompatibilidad o compatibilidad de la amitriptilina con el resto del abanico farmacológico, y al ser un fármaco que no se suele administrar por vía intravenosa, pues no procede su compatibilidad o incompatibilidad con el resto de la farmacología, así que intentaremos administrarla de forma solitaria por su vía de administración tanto intramuscular como por vía oral. Los efectos adversos más característicos de la amitriptilina suelen ser: a nivel del sistema nervioso central puede haber un aumento de la agresividad o que el paciente se muestre en actitud agresiva. También puede haber cuadros de ataxia, temblores, convulsiones, confusiones, descoordinación motora o disartria, es decir, dificultad para hablar o articular palabras. También, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, la amitriptilina puede producir dispepsias y un aumento de peso o sobrepeso. Deberemos de tener mucho cuidado con la aparición de lo que se llaman los síndromes serotoninérgicos, puesto que la amitriptilina, al inhibir la recaptación de serotonina, puede provocar un exceso de la misma a nivel del sistema nervioso central. Si nos pasamos al ámbito cardiovascular, la amitriptilina puede producir infartos agudos de miocardio, ictus y arritmia, puesto que es capaz de prolongar el intervalo QT y dar origen a arritmias potencialmente letales. Y también decir que mucho cuidado porque la amitriptilina, como hemos dicho antes, al inhibir la recaptación de serotonina o noradrenalina, puede aumentar un efecto anticolinérgico y pueden aparecer efectos adversos propios de la anticolinergia, como por ejemplo sequedad de boca, midriasis o retención urinaria. En el embarazo, la amitriptilina tiene categoría C, es decir, no podemos administrarla, a no ser que los efectos terapéuticos de la amitriptilina en la gestante suplan a la posibilidad de desarrollar alteraciones o malformaciones en el feto. Así como también la amitriptilina puede producir sobredosis en el paciente. ¿Cómo podemos revertir esa sobredosis? Mediante una descontaminación gastrointestinal, un lavado gástrico más la administración de carbón activado, en este caso por sondaje nasogástrico. Y también decir que la amitriptilina es un fármaco no dializable, no se elimina por las técnicas actuales y convencionales de reemplazo renal o diálisis y no se precisa ningún ajuste de dosis de la amitriptilina en la dialización.